En 1930, un hombre fue arrastrado 1,5 kilómetros por Kansas. Llueven peces y sapos del cielo. Los Oblinger se refugian en su casa de barro, aferrándose a su recién hallada independencia. Creo que somos una nación que desciende de hombretones cabezotas y de tercas mujeronas. Y lo digo con gran admiración. Solo querían controlar su propio futuro y tener hijos que pudieran decidir su destino. Los tornados no son el único desafío bíblico al que se enfrentan los Oblinger. En un río de las Rocosas se gesta una plaga inmemorial. Emerge para luchar por las grandes llanuras. Langostas. Después de devorar la vegetación de la zona, liberan feromonas, la señal para continuar la marcha, y les crecen largas alas. Luego los enjambres se dirigen al este llevados por el viento para reunirse sobre las grandes llanuras y convertirse en una plaga. En 1874 devoran la mitad de las cosechas del oeste. Son 3 billones de langostas, casi 1 kilómetro de altura, 160 de ancho y 1.600 de largo, que tapan el sol. Para los hombres como Uriah, las langostas son la ira de Dios. En 1892, la mitad de la población del oeste de Nebraska se vuelve al este. Uriah se queda. Hay que tener valor para conseguir algo en este país, porque no hay nada de regalo. Hay que arriesgarse. Yo creo que la valentía y el miedo son lo mismo. Solo es cuestión de cómo reaccionas a ese mismo sentimiento. Pero los que se quedan son recompensados. En 30 años las langostas se extinguen. Sus terrenos de cría en las Rocosas son arados por colonos como Uriah. En 10 años las grandes llanuras se convierten en el granero del país. Hoy se cosechan 50 millones de toneladas de trigo al año. Pero siguen escaseando los árboles. Y para construir ciudades, los colonos necesitan madera. En Michigan, Wisconsin y Minnesota, los leñadores talan más de 200.000 kilómetros cuadrados. Oro verde. La región se convierte en un imán para los hombres de los bosques escandinavos. Entre 1825 y 1925, un tercio de toda la población de Noruega se traslada a América. Entre ellos está Nils Haugen. La paga era de $3 diarios. Había que tener un buen par de botas bien apretadas para no caerse de lo alto de los troncos. El flujo constante de troncos es un negocio multimillonario. Si los troncos se amontonan, significa la ruina. En 1886, pinos para construir 20.000 casas se atascan en el río St. Croix. 45 millones de metros cúbicos de madera. Retirando el tronco adecuado, el resto saldrá disparado corriente abajo. Un error puede suponer la muerte. En 1892 se talan casi 1.000 millones de metros cúbicos de madera solo en Wisconsin. Esto alimenta el boom de la construcción. Las ciudades se construyen tan rápido que no hay tiempo para poner nombre a las calles y se les asignan letras y números.
Las grandes llanuras también son el hogar de 30 millones de búfalos. Manadas de hasta 40 kilómetros de largo corren hacia las zonas de cría estivales, en un rumbo de colisión con el mundo moderno. En la década de 1870, el ferrocarril lleva un nuevo tipo de cazadores a las grandes llanuras. Los mueve el beneficio y vienen directamente de las matanzas de la guerra civil. Hay 2 millones de rifles en circulación. 1 millón de veteranos tienen un nuevo blanco en sus miras. El veterano Frank Mayer se convierte en cazador de búfalos. No deseaba nada de la civilización. Me volvían loco las armas. Mayer caza búfalos de 900 kilos, capaces de aplastar a un hombre. Los abate desde 180 metros. Si los podía matar, lo que aportaran era tuyo. Eran pepitas de oro andantes. Los cazadores matan a los búfalos por su piel. En 1872 expiden más de 1 millón solo de Kansas. En el este, cada una vale $3. En un buen día, Mayer gana más que el presidente. En las fábricas se usan largas tiras de cuero de búfalo como correas de transmisión. Otras piezas se convierten en abrigos y zapatos. Para satisfacer la demanda, los cazadores matan 8.000 búfalos al día solo por sus pieles. Para los norteamericanos, esto es progreso porque es un recurso natural. Desde la perspectiva de los indios, era incomprensible lo que hacían los blancos, pero por supuesto ellos sabían que el exterminio de esas manadas de búfalos cambiaría sus vidas para siempre. Los indios de las llanuras dependen de los búfalos y los veneran. El búfalo era nuestra fuerza, de la que procedíamos, y de cuyo pecho nos alimentamos como bebés toda nuestra vida. Alce Negro tiene 6 años cuando llega el ferrocarril. A diferencia de los cazadores blancos, su pueblo no desperdicia nada de su presa. Los tendones se convierten en cuerdas de arco. Los huesos se transforman en cuencos y cucharas. Con la piel hacen ropas, tipis y mortajas. Los indios y los búfalos han coexistido desde la última glaciación. Los antepasados de Alce Negro los cazaban a pie antes de tener caballos. El caballo moderno llegó a América en 1493, llevado por los conquistadores españoles. Algunos escaparon a las grandes llanuras, el hábitat perfecto para ellos. 400 años después, más de 1 millón galopa salvaje. La domesticación del caballo transforma la vida de los indios de las praderas. Se convierten en expertos jinetes. Se daba el grito de guerra, Okajei, que significa a la carga, y los cazadores se abalanzaban sobre su presa. A lomos de caballo, el arma preferida era el arco. En el tiempo que se tarda en recargar un arma de fuego, un guerrero puede recorrer más de 250 metros y disparar 20 flechas. El búfalo puede correr a 55 kilómetros por hora. Las cacerías pueden extenderse cientos de kilómetros durante muchos días. Pueden necesitarse 15 flechas para matar un búfalo. Los cazadores blancos, como Frank Mayer, solo emplean un disparo. Apunta a los pulmones. Una muerte limpia derriba a un búfalo sin espantar a la manada. En poco más de una década,
se abaten 30 millones de búfalos. Después de que los cazadores se lleven las pieles, llegan trenes cargados de hombres para recoger los esqueletos. Se hacen botones con los huesos, que también se muelen para hacer fertilizantes y porcelana. El principal recurso que mantenía a los nativos americanos no tarda en desaparecer. Enfrentados al hambre, se ven abocados a las reservas. Mi tatarabuela, la abuela águila grande, vivía cuando terminó la caza del búfalo. No solo se despidió de un tipo de alimento, se despidió de una manera de estar en el mundo. Y supongo que para ellos, recordarlo era indeciblemente triste. En 1889 solo quedan 85 búfalos salvajes en todos los Estados Unidos. Su lugar lo ocupan ahora los grandes caballos de hierro. El ganado errante. Y el emblemático jinete que lo arrea, el cowboy. La guerra civil devasta el litoral del sudeste. Cuando termina, en 1865, sigue un periodo de reconstrucción. La creciente población del país también necesita comida. En Texas, más de 6 millones de cabezas de ganado vagan salvajes. Aquí valen $4 cada una, pero en el este son 40. En 1868 el ferrocarril se extiende desde el este cruzando Kansas, pero aún no ha llegado a Texas. Todavía quedan 1.600 kilómetros de salvaje oeste entre los rebaños y el tren. Para esa clase de pastoreo, Estados Unidos necesita un nuevo tipo de hombre de frontera, el cowboy. Después de la guerra civil, el 60% de la población del sur vive en la pobreza rural. En busca de trabajo y aventura, jóvenes de todo el país acuden en tropel al oeste, a ciudades ganaderas como Abilene, Wichita y Dodge City. Teddy Blue Abbott es uno de los peones que van hacia Texas. Teddy tiene 23 años y es hijo de un colono de Nebraska. Mi padre quería atarme y convertirme en granjero. Jamás. Huí de casa para hacerme vaquero. La mentalidad del vaquero es un espíritu individualista. Está en comunión con la tierra y con su caballo. Simboliza la resistencia a la autoridad. Teddy Blue es uno de los 35.000 vaqueros que conducirán el ganado hasta el ferrocarril en Kansas a través de 1.600 kilómetros de terreno implacable y con bandas de cuatreros. Por solo $1 al día, los vaqueros deben ser avezados jinetes y diestros en el manejo del ganado. El lazo se remonta a los antiguos egipcios. Los rancheros mexicanos lo han usado durante siglos y han transmitido sus conocimientos a los vaqueros del norte de la frontera. El ganado llevado por los españoles en 1493 se ha cruzado con las vacas inglesas de los colonos, creando una nueva raza, las Texas Longhorn.